Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Bueno, hoy estamos sin luz, mañana fresca, pero bendecida por el Señor. Y quería compartirte Levítico capítulo 17 y habla del santuario único. Quería compartirte el versículo 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Jehová. Cuando leía todo el capítulo podía interpretar y entender lo que Dios le estaba hablando al pueblo y lo que le estaba hablando a Moisés tocante a los sacrificios, porque estamos en este tiempo y en el contexto que se vivía en Israel. Era un tiempo de mucho paganismo, donde se presentaban sacrificios a todo tipo de dioses. De hecho, uno de los problemas del pueblo de Israel era ese, que de tiempo en tiempo ellos se volvían a la idolatría, se volvían a dioses falsos. Y el Señor tenía que amonestarlos, corregirlos, y venía consecuencias sobre su vida y ellos se arrepentían y se volvían a Dios. Pero Dios les marca un santuario único, un lugar de sacrificio que iba a ser el tabernáculo principal, que donde quiera que estuvieran siempre ellos tenían que hacerse un tiempo y presentar su sacrificio delante de Dios. Es decir, no podían hacerlo en cualquier lugar, sino que tenían que hacerlo en el lugar marcado por Dios, para que no se confundan y tampoco hagan lo incorrecto. Y dice que cualquiera que lo hiciere sería culpado de sangre. Entonces ellos tenían que entender que había un lugar especial para poder presentar sacrificio, para poder adorar a Dios, para poder exaltar al Señor, que fue marcado por el Señor, que era el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión, el lugar de los sacrificios. Está bien que ellos en ese momento todavía no estaban establecidos. Ellos estaban recorriendo camino a la tierra prometida, por eso después con el tiempo algunas cosas cambiaron y fueron diferentes cuando ellos se establecen. Pero como ellos estaban de camino, o sea, eran peregrinos en ese momento, ellos tenían un lugar para poder presentar su sacrificio, para poder presentar su adoración. Y nosotros debemos entender que nosotros también somos peregrinos. Es decir, nosotros estamos sobre esta tierra de paso, es decir, ninguno va a estar por siempre o para siempre. De hecho, nosotros tenemos un tiempo marcado y en ese tiempo donde nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Pero hoy por hoy, ese sacrificio se presenta en nuestra propia vida. Es decir, nosotros somos ese altar donde hoy Dios recibe el relato de cada entrega, de cada dedicación, y ese sacrificio es la vida que nosotros vivimos para Dios. Es el decidir consagrarnos, el decidir entregarnos a Él, decidir obedecerlo. Son los sacrificios que a Dios le agrada. De hecho, el profeta Samuel, cuando amonesta a Saúl, le dice: ¿se complace Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Es decir, nuestra obediencia a la palabra, nuestra vida consagrada y todo lo que hacemos para Dios, ese es el mejor sacrificio que podemos presentar. Y nuestra vida es ese altar. Nuestra vida, nuestra consagración, nuestra dedicación a Dios es lo que diariamente le ofrecemos. Y una de las cosas que debemos entender, que son nuestras decisiones las que marcan la magnitud de nuestro sacrificio a Dios. Es decir, porque muchos dicen: no, ya está, el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Yo lo entiendo y es así. De hecho, por medio del sacrificio tenemos vida eterna. Pero nuestra obediencia diaria es nuestra gratitud a Dios, es nuestra adoración a Él, es la vida que consagramos para Él. Entonces debemos entender de que nuestra vida, en donde quiera que estamos, es un altar para Dios. En ese momento ellos tenían un lugar único, pero porque ellos estaban de camino a la tierra prometida, todavía no estaban establecidos. Entonces no les era permitido presentar sacrificio en cualquier lugar, tenían un único lugar. Hoy nosotros tenemos un único lugar donde presentamos sacrificio, que es nuestra propia vida. Y nuestra vida es donde nos movemos, donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en lo que estudian, en los lugares donde normalmente nosotros estamos, es donde presentamos nuestro sacrificio vivo de alabanza a Dios, que es la vida que consagramos para Él. Entonces nosotros debemos entender que eso es lo más importante para Dios, la vida que entregamos a Él. El sacrificio que presentamos delante de Él es un sacrificio de obediencia, un sacrificio de entrega y dedicación, y eso bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, y es más, somos de bendición a donde quiera que Dios nos pone por la vida que nosotros llevamos. Así que Dios te bendiga mucho y que puedas tener un día muy bendecido.